Kaixo eta ongi etorriak hitzaldi honetara. Bienvenidas y bienvenidos a esta charla que hemos organizado en Alternativa y que se circunscribe dentro de un ciclo de jornadas de la que ya esta es la sexta charla, como decimos. Bien, en primer lugar decir que hoy es 1 de mayo y como tal hemos organizado una charla hablando del tema de la precarización laboral, etc. La hemos titulado Capital a la Visicha y vamos a analizar el impacto de la crisis sociosanitaria en temas como la precarización laboral, las condiciones del empleo y concretamente cómo está afectando en sectores como la juventud, el comercio local y el primer sector. Para ello nos van a ayudar 3 personas que nos van a dar luz en todo esto. Ellos son Mikel Ruiz, del colectivo juvenil Eragin. También tendremos con nosotras y nosotros a Elena Echalar, comerciante, propietaria de una tienda de moda en Lizarra. Y por último tendremos a Metz Ladislao, que es miembro de la ejecutiva del Sindicato N en Vizcaya. Deciros que la charla va a ser exclusivamente en castellano, sin embargo, os animamos a hacer comentarios y preguntas tanto en este idioma como también en euskera indistintamente. Y sin más, vamos a empezar con la charla. Decir que en los próximos tiempos vamos a ver grandes transformaciones a nivel sociolaboral. La crisis sanitaria agudizará sin duda todo ello, marcando a toda una generación. Y en la actualidad, pues ya se ve que se está produciendo un empobrecimiento de la clase trabajadora, una merma en las condiciones laborales, algo que viene arrastrado de antes, pero que desde luego sin ningún tipo de cortapisa se está viendo en estos momentos. Con lo cual, como reflexión, solo hay 2 recetas. Apuntalar y fortalecer el mismo modelo capitalista que nos ha llevado hasta aquí, como se ha hecho en las anteriores crisis y que ya hemos visto dónde hemos acabado, o apostar por un nuevo modelo que supere el consumismo irracional y se centre en lo comunitario como eje central. Sin más, vamos a presentar a nuestro primer invitado. Él es Mikel Ruiz, como digo, miembro de Eragin, Asamblea de Jóvenes contra la Precarización. Eragin lleva 4 años organizando a jóvenes trabajadores en aquellos sectores que entienden quedan fuera del ámbito de actuación tradicional de los sindicatos. Eragin, por tanto, responde a la necesidad de articular la solidaridad de clase, como nos va a explicar Mikel, en un modelo productivo que está claro que dificulta cada vez más la inserción de este colectivo. Hablaremos con él ahora mismo de cómo está o cómo ve la situación en el ámbito laboral, especialmente cómo está el ámbito laboral en la juventud, qué necesidades han detectado en las nuevas formas de organizarse que están activando y también nos explicará cuál es la filosofía de Eragin, cuáles son sus objetivos, cuáles están siendo sus métodos, un poco nos hará una trayectoria de este colectivo. Kaixo Mikel, eta ongi etorria eta hau da zure txanda. Bai, kaixo Xavier, mila esker bertan parte hartzeko aukera emateagatik. Lehenengo aldia da gaurlako hitzaldi bat egiten duela. Como ha dicho Xavier, la charla será en castellano y primeramente disculparme diciendo que es la primera vez que hago una charla de este formato online, por lo tanto pues, no controlo muy bien las formas. Pues como bien ha dicho Xavier, el Eragin nace alrededor de 4 o 5 años y surge pues de la necesidad de articular algunas nuevas formas de organización y nuevas formas de respuesta a una situación de precariedad laboral y de precarización de las condiciones laborales de la juventud que es palpable y que toda la mayoría de la juventud da por hecho, pero que estamos, nos podemos decir, como una forma de asimilando dicha situación como un elemento normalizado y como si fuese, como decimos nosotros, un fenómeno atmosférico que ha llegado de la nada. Y desde Eragin pues, hemos intentado dar una vuelta a esta situación y buscar formas de organización de la juventud. No vamos a decir al margen, porque no tiene por qué ser al margen, pero sí, digamos, que alternativas al modelo organizativo tradicional de los sindicatos que queda fuera del ámbito de actuación en determinados, digamos, sectores especialmente, digamos, destinados en los que especialmente se emplean a jóvenes, como pueden ser tanto la hostelería como elementos incluso que se quedan fuera del ámbito laboral propiamente dicho, el fenómeno de los riders, que ni siquiera son trabajadores por cuenta ajena, etcétera. Además de una denuncia general de las digamos, de la situación económica, que no tiene solo que ver con el empleo, sino también tiene que ver con, digamos, desde la vivienda o diferentes problemas que se pueden dar en el ámbito económico en general que afectan especialmente a la juventud. Señalando que nacemos, digamos, de alguna forma para dar una salida a aquellas situaciones en las que los sindicatos no pueden llegar, vamos a analizar cuáles son las principales características de este empleo que afecta especialmente a los jóvenes y que
digamos, por dichas características, dificulta la organización, digamos, obrera, la organización de los trabajadores de forma tradicional. La primera sería el cambio de modelo productivo a un sistema, digamos, anteriormente más organizado en base a la industria o empresas con gran tamaño, que se ha cambiado a un modelo, digamos, más en el sector servicios, como todos sabemos, con donde el empleo es mucho más atomizado y fraccionado, como tenemos posteriormente, con ejemplos claros que, digamos, como subrayan esas dificultades. Además, hemos pasado de una situación, el ejemplo claro que ponemos siempre, de un trabajador que hace, digamos, 50 años entraba a trabajar con 20 y pico años, 20 y poco años, y se mantenía seguramente en la misma empresa durante periodos muy largos, a una situación en la que la falta de estabilidad y la temporalidad es terrible, sobre todo en la juventud. Luego también enseñaremos unos datos en esta, digamos, en esta línea. Por lo tanto, tanto la atomización como la falta de estabilidad laboral son dos factores que impiden la organización tradicional de los jóvenes en la empresa, ya sea mediante, digamos, representación de los trabajadores o representación sindical en la empresa, pero también a la hora de tener expectativas de mejorar tus condiciones en el empleo. Casos claros son, por ejemplo, el de la hostelería, donde muchísimos trabajadores jóvenes están trabajando, tienen conocimiento de su condición de trabajadores, pero no hay una expectativa de mejora de sus condiciones o no hay, digamos, una forma fácil de organizarse para conseguirlo, pues entienden que ese trabajo es de carácter temporal, que normalmente lo es, y que por lo tanto no van a hacer un esfuerzo pudiendo perder el trabajo para mejorar sus condiciones que entienden pasajeras. Otro de los elementos que es muy importante señalar es la pluralidad o el factor del pluriempleo en muchos jóvenes, que casi todos conocen. Yo tengo 24 años, conozco mucha gente que además de estar trabajando los fines de semana en una cosa, a las mañanas trabaja cuidando niños, en las tardes trabaja dando clases particulares o lo que sea. Es decir, un ejemplo muy, muy fácil. Preguntamos a cualquiera de nuestros aitas ambas o también a mumas y aitites en cuántos trabajos han trabajado. Normalmente han trabajado en muy pocos empleos. En cambio, ahora mismo haces la misma pregunta a una persona de 20 y poco años y seguramente ha podido trabajar en más empleos que una persona con 30, 40 años más que ellos. Por lo tanto, esto también genera dificultades, pues si tú estás dando clases particulares a las tardes, dando clases, cuidando a niños a la mañana y trabajando en un bar los fines de semana y los viernes, ¿tú dónde te organizas? ¿En las clases particulares, en la academia en la que trabajas en las tardes, en el bar, en las tres a la vez? Seguramente no, porque será muy difícil, muy desgastante, prácticamente imposible. Por lo tanto, se requieren también de nuevas formas que vayan a responder a esos empleos con una parcialidad muy grande y con una temporalidad también bestial, que los sindicatos normalmente no consiguen ser la forma más fácil, digamos, de abarcar ellos por los factores que sean, ¿eh? Puede ser por exceso de trabajo, por dificultades propias del funcionamiento. Además, otro de los elementos que he mencionado al principio, pero que tiene muchísima importancia, es el de atomización. Antes, en la Ría de Bilbao, en las empresas que habría alrededor, debajo del mismo techo, podría haber trabajando 1.000, 2.000 personas en la misma fábrica. Hoy en día también existe ese fenómeno, pero es mucho menor. Y en la actualidad, los trabajadores y trabajadoras más jóvenes están empleados sobre todo en empresas donde hay, o centros de trabajo, donde hay 2, 3, 4 trabajadores, puede que en algunos haya más, o incluso solamente estén ellos, como pueden ser en muchos bares. Entonces, en esos sitios, por lo tanto, la representación tradicional, digamos, de delegados de personal o sindical no tiene cabida. Si son menos de 6 no hay posibilidad. Y por otra parte, es muy difícil organizar lo más básico que es para la organización, digamos, de la solidaridad, que es una red alrededor de trabajadores que se pongan de acuerdo para conseguir expectativas colectivas. Por lo tanto, digamos que la atomización puede ser uno de los principales problemas de la articulación, digamos, de la articulación de la solidaridad, digamos, tradicional mediante el sindicato. Y además también, como hemos dicho, la temporalidad, que en la actualidad tiene, creo que los datos del año 2019 o 2018, era que el 93% de los contratos que se celebraban eran de carácter temporal, repetidos constantemente. Muchos trabajadores jóvenes tienen contratos temporales empalmados unos detrás de otro, incluso, y nos llegan casos a nosotros, trabajando en Kutxabank, en este caso, contratos temporales empalmados constantemente, lo cual es una amenaza para los trabajadores que se organizan. Dicen, mira, tienes contrato temporal, si te organizas o hago cualquier cosa, no te tenemos que despedir. Simplemente cuando expire el tiempo de tu contrato, te vas a la calle y no nos generas más problemas. Y es un factor que cada vez se está dando más en muchas empresas de este tipo de contratos fraudulentos.
Además, el último de los factores que voy a mencionar, digamos, de carácter organizativo es la falta, y lo decimos nosotros, lo decimos claramente, y sabemos que los sindicatos lo tienen, digamos, analizado en dicha línea también, que hay una falta de actualización del modelo sindical a este tipo de empleos cada vez más precarios, cada vez más inestables, que quedan fuera de aquel ámbito de los sindicatos, que suele ser sobre todo trabajos con una duración normalmente de carácter indefinido, además empresas o incluso en el propio funcionariado con muchos trabajadores, más fácil organizar, más fácil, digamos, comunicar tus mensajes o hacer llegar tu mensaje a esas empresas y, por lo tanto, decimos claramente, hay una falta de actualización del modelo sindical a las situaciones de empleo de los más jóvenes y, por lo tanto, también hay un alejamiento de la juventud de clase trabajadora respecto a los sindicatos. Solo que normalmente los trabajadores sí que acuden y seguramente la casuística será muy grande, pero no se acude tanto como para organizarse, sino para dar una respuesta a una salida, digamos, a unos despidos o a situaciones ya muy extremas. Y la función de un sindicato tiene que ser más allá de situaciones extremas, tiene que ser la propia organización. Además, y como factores, digamos, más políticos ideológicos, también vemos que hay una falta de alternativa plausible por parte de los jóvenes trabajadores para, digamos, dar la vuelta a la situación y conseguir algo a lo que ceñirse y poder, digamos, luchar o generar una ilusión por ello. Y entonces lo que genera es la asimilación que vemos ahora respecto a los jóvenes que saben que su situación es muy mala, saben que no tiene ningún sentido estar con 24 o 25 años haciendo prácticas, currando prácticamente gratis para empresas que además ganan millones al año con un contrato de prácticas o un contrato de becarios. La juventud lo sabe, sabe que eso está mal, pero no ve una forma, digamos, concreta de darle la vuelta a eso y que además le pueda generar un beneficio. Y eso es un echecolana, es un trabajo que tenemos por delante, tanto nosotros como, por supuesto, las organizaciones sociales, sindicales y políticas. Y además nos gusta mucho hacer esta frase, y ya que voy más de la mitad del tiempo, se decía mucho, sobre todo antes de la crisis, que éramos la generación más preparada de la historia. Eso de los años 2008, 2009, 2010 se ha escuchado muchísimo y ahora nos encontramos en la situación en la que somos la generación no la mejor preparada, sino también la primera generación que vivirá peor que sus padres y madres, que sus aitas y sus amas. ¿Por qué? No nos lo explican, pero está claro que el porqué es el reparto de la renta nacional que va sobre todo a los más ricos, a los más poderosos y cada vez menos a las rentas, digamos, de las clases de las familias trabajadoras y de los sectores populares. Y esto lo muestran los propios datos, el empleo, los salarios de los trabajadores en el caso de los salarios de los jóvenes, no les ha aparecido ya por ahí la imagen, se han reducido. Ahí vemos un 21% desde el año 2008 hasta el año 2017. En cambio, el salario del 10% más rico ha aumentado un 10%, que ese 10% en proporción, digamos, cuantitativamente es muy superior. Además, otros datos también reflejan cómo el salario de los jóvenes se ha mantenido, digamos, no ha aumentado nada, a pesar del aumento de los precios de la vivienda, los precios, digamos, de la cesta de compra normal, mientras que el de los más millonarios, digamos, el 1%, el privilegiado de la sociedad, no ha hecho más que aumentar de forma espectacular. Entonces, ante esto, nosotros decimos, sí, la precariedad es un fenómeno que se ha extendido en la juventud, se ha extendido no solo desde aquí, desde el 2008, es un fenómeno que venía desde mucho antes, las reformas laborales del año 84 y siguientes también van en esa línea, pero en la actualidad, con el COVID-19 y la situación que va a generar con posterioridad, creo que va a ser o puede generar, digamos, un caldo de cultivo para una ofensiva neoliberal que haga aumentar esta situación de precariedad y generar una excusa para introducir nuevos elementos de explotación, como son, por ejemplo, y cada vez más conocidos, pero que son cada vez más amplios también, el fenómeno de la uberización, que además tiene una directiva pendiente, no sé si está aprobada ya en el ámbito del Parlamento Europeo, la directiva de los autónomos o de los autónomos digitales, creo que se llama, y que obligaría, en este caso, al Estado español a introducir la figura y normalizar la figura de los trabajadores falsos autónomos, que son, por ejemplo, los de Glovo, los de Uber, etcétera, y que a la vez son una herramienta fácil de creación de empleo en malísimas condiciones, pésimas condiciones, pero digamos que dando una vuelta a la situación de desempleo que se va a poder generar después digamos, de la situación de aislamiento y del COVID-19 que tenemos en la actualidad. Por lo tanto, no tenemos ninguna duda que esta situación el capital lo va a intentar, digamos, dirigir a su favor y a la defensa de sus intereses con la mayor explotación y mayor precariedad de las condiciones, sobre todo de los más jóvenes. Cuando hablamos del COVID-19 y que hay muchísima gente que se ha ido al desempleo, si bien habiendo ERTE, la gente se ha ido al desempleo porque tiene
contratos temporales que ya han expirado en dicho plazo y se han quedado en la calle y mucha gente se ha mantenido en ERTE, pero hay muchísimos jóvenes, muchísimos, que ni siquiera contabilizan en los datos que están mostrando ahora mismo de desempleo o de situación de ERTE porque estaban trabajando sin contrato. O un montón de trabajadores de empresas de falsos autónomos que ni siquiera son trabajadores por cuenta ajena y por lo tanto no pueden salir en los datos de desempleo y de paro porque son, digamos, estadísticamente son emprendedores, son trabajadores por cuenta propia y no son por lo tanto números en estas listas. Y por lo tanto lo que vemos es la situación económica, va a haber una recesión económica y en esto pues lo que nos toca a nosotros, en este caso a Eragen y organizaciones similares y también a los sindicatos es ver cómo se le pueda salir a esta situación para generar una alternativa a las expectativas digamos, negativas y de recesión que nos van a intentar plasmar por todas partes para dar la vuelta y, sobre todo, evitar esa situación de asimilación, de entender que la recesión económica no se puede hacer nada y que todos tenemos que apoquinar, que es algo que nos van a decir seguramente muy a menudo, de que todos tenemos que dar un poquito para salir de esta, cuando lo que seguramente pase es que, como ya hemos visto con los datos que han salido de los resultados de Iberdrola, algunos van a salir muy beneficiados de esta crisis y otros van a salir muy perjudicados, a no ser, y es lo más importante, que es lo que tenemos que recalcar a partir de ahora, que nos organicemos y demos una vuelta y generemos un sistema alternativo que llegue no solo a los que estamos, digamos, ya en pro de dicho sistema alternativo, sino que llegue de verdad a todo el conjunto de las clases, digamos, populares y clases trabajadoras, que es la que tiene que optar por el sistema diferente, viendo ya la situación de crisis que estamos viviendo, no solo con la situación de COVID, sino el empeoramiento de condiciones de vida que veníamos viendo en los últimos años en su conjunto. Y creo que estoy ya sobrepasando un poco mi tiempo, así que yo y mi palabra ya es abierta. Vaya, es que ricasco. No, has estado bastante formal, ¿eh? Nos has hecho en tiempo y además nos has dado un resumen, en mi opinión, bastante acertado y bastante interesante de la situación. Ya empiezan a llegarnos comentarios. Alba nos comenta Aupa, Gora Maiatzaren lehena, y es que ese es el objetivo de esta charla, ¿no? Es reivindicar la clase trabajadora y que tiene que ser protagonista para nuestra propia autosalvación, llamémosle. Guillermo también, Gora Maiatzaren lehena, y aquí hay algún fan de Eragin, que es casi Gora Eragin, nos comenta Gómez de Segura, cambio de modelo productivo del modelo industrial a un modelo sector servicios. Es más atomizado con alta temporalidad. Son dificultades para la articulación y la defensa de los derechos laborales. Es un poco lo que Miquel nos ha estado explicando, ¿no? Nos has dado ciertas claves y una es precisamente la que comenta el empleo atomizado y la labor de los sindicatos. Lo uno, porque claro, es lo que dices tú, los sindicatos tradicionalmente se han hecho fuertes, pues porque antes eran trabajos en fábricas, en empresas grandes, medianas, y eso está cambiando, se está teniendo, como bien dices, a una atomización, también a una precariedad que va ligada a ello, y ciertamente los sindicatos, que su fuerza puede ser la organización, las secciones sindicales, los comités de empresa, un poco lo que tú has comentado, Miquel, que me parece muy acertado, ¿no? Es un joven o una joven que tiene un trabajo, que mañana tiene otro trabajo en otro lado, primero, ¿qué motivación va a tener para sentirse con ganas de luchar por sus condiciones ahí cuando mañana no va a estar? Y segundo, ¿qué sentimiento de clase va a tener cuando realmente a la mínima que se mueva está en una situación muy débil? Entonces, me parece muy interesante cómo has planteado la necesidad y planteando alternativas también, ¿no? No solo centrándonos en la denuncia, sino planteando la alternativa, como has dicho, de que la solución pasa por la organización colectiva y por plantear alternativas a lo que has dicho, que esto no es un accidente atmosférico, esto es un reparto desigual en el que los ricos cada vez tienen más riqueza y digamos que la clase trabajadora está perdiendo capacidad adquisitiva y derechos. O sea, me ha parecido muy interesante el hecho de que esto no pasa pues porque pasaba por aquí. Entonces, bueno, sin más, es que ricasco, Miquel, nos has dado una radiografía muy, muy correcta. Bueno, nuestra siguiente invitada es Elena Echalar. Ella, como hemos comentado, es propietaria de una tienda de ropa y complementos en Lizarra, y con ella analizaremos el sector del comercio local, pequeño comercio, autónomas y autónomos, que veremos qué está suponiendo la desaparición del tejido comercial de los pueblos y de las ciudades, qué supone todo esto, qué consecuencias tiene, qué aportes da el comercio pequeño a la economía y a la vida social de un pueblo, de una ciudad,
qué está suponiendo la competencia directa de las grandes superficies, de la compra en las grandes plataformas y qué incidencia está teniendo la situación actual, pero que ya viene de antes y desgraciadamente parece que va a ir más allá, en el empleo, en el sector y sobre todo en el empleo de las mujeres. También nos explicará su punto de vista de qué implicación deben de tener las instituciones y qué responsabilidad tienen que tener con el pequeño comercio. Volvemos a lo de que las cosas no pasan por casualidad. Y también nosotros y nosotras como consumidores tenemos más poder del que parece. Tendremos que decidir qué tipo de sociedad queremos construir. Ongi etorria, Elena, eta, bueno, hau da zure txanda. Aurrera. Arratsaldeon, bueno, yo también sigo en castellano. Bueno, podríamos decir que en el sector del comercio y de la hostelería llueve sobre mojado. Llevamos ya varios años asistiendo a ese desmantelamiento del tejido comercial que está en los pueblos y en las ciudades y parece como que si la gente lo entendiera como un problema individual, ¿no? Alguien que cierra la persiana y que es su problema y solo de esa persona. Pero no es así. Al final vivimos en sociedad y todo lo que pasa a una parte de la sociedad le está aconteciendo al resto, ¿no? Formamos sistemas y todo lo que le influye a una parte del sistema está incidiendo, como digo, en el resto y lo hemos visto muy claro con el tema de la sanidad, lo que ha pasado ahora, ¿no? Acordaos de cuando los sanitarios y las sanitarias salían a la calle a reclamar sus reivindicaciones que decían que estaban desmantelando la sanidad y bueno, igual puede ser que no les hiciéramos demasiado caso y ahora ha llegado el momento, nos hemos dado cuenta de que realmente todos los sectores necesitan estar fuertes, necesitan estar reforzados para cuando llegan a estas situaciones. Todos los sectores están interrelacionados, digamos que somos como una rueda de carro con sus quesitos y cada quesito es un sector. Si un quesito empieza a fallar, la rueda no funciona bien. Y una sociedad que quiera funcionar mínimamente bien y de la manera justa, pues necesita una rueda bien formada, ¿no? Que todos los sectores estén presentes. ¿Por qué nosotros defendemos el sector del comercio y la hostelería como sector importante y estratégico? Por dos cosas, bueno, por más, pero voy a resumir en dos, porque tiene un aporte económico y social muy importante. Voy a hablar del caso de mi Rial de Nafarroa. Aquí, más o menos, el aporte al PIB que hace el comercio y la hostelería es un 20%. No nos podemos olvidar que ese 20% se incrementa porque hay muchas empresas de servicios que pivotan alrededor de esos comercios, de ese pequeño comercio, y hay muchas explotaciones, tanto ganaderas como agrícolas, que se ha visto ahora que con el tema del cierre de los establecimientos hosteleros están teniendo serias dificultades para comercializar de alguna forma sus productos, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos ese 20% que aumenta considerablemente en un momento en que nos interesa tener las arcas bien llenitas porque ya hemos visto que a veces tenemos que echar mano de la administración y que la administración tendría que ser un apoyo continuo a las personas que conformamos la sociedad. ¿Por qué está aquí Licolo esta situación de la comercio y la hostelería? Bueno, pues en primer lugar, porque llevamos varios años de un crecimiento de las superficies comerciales, porque en los últimos años está dando una tendencia tremenda están tomando un auge muy importante las plataformas online. Y luego, en el caso de la hostelería, porque hay grandes empresas, grandes grupos financieros que están detrás de compra de locales, que se está haciendo muy difícil a los emprendedores acceder a esos locales, a ese tipo de lugares donde se pueda emprender, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que cada vez que hacemos uso de una gran superficie, tenemos que pararnos a pensar y tomar conciencia como consumidores, consumidoras, de dónde va ese dinero, esa parte del dinero que estamos creando esa riqueza, ¿no? Me ha hecho muchas gracias estos últimos días que se hablaba de un conocido empresario de la moda textil que se ha dicho que ha hecho una aportación a la sanidad, una máquina, tal. Bueno, pues a mí me gustaría aclarar
que si ese señor pagase sus impuestos en la medida que lo pagamos las empresas pequeñas, los comercios pequeños, hubiese sido todavía el doble lo que tendría que haber pagado. O sea, lo que ha pagado, el regalo que ha hecho y aún le quedaría la mitad para ingresar la misma cantidad de dinero que ingresa cualquier comercio pequeño. Entonces, bueno, y luego por hablar de las plataformas online, empresas que no tienen su domicilio fiscal aquí y que no sabemos dónde crean la riqueza, pero aquí, desde luego, yo creo que lo único que veo que pueden aportar es el sector de la logística, que estamos viendo cómo está perdiendo calidad en los impuestos de trabajo. Yo desde la tienda veo cómo los repartidores, las personas que se dedican al reparto, están sufriendo una precariedad tremenda. Les pagan poquísimo por reparto de paquetes y están en unas condiciones de muchísimas horas y una precariedad impresionante. Entonces, eso es lo que nos aportan esos grandes, tanto de las plataformas online como de las grandes superficies comerciales. Entonces, económicamente, como digo, creo que esto hace una aportación que yo creo que hay que tener en cuenta y que deberíamos de plantearnos cuando vamos a hacer un consumo de lo que necesitemos, dónde queremos crear esa riqueza, dónde queremos que se cree. Y luego he dicho que hacíamos un aporte, sí, un aporte económico, pero también un aporte social, porque, por un lado, este mundo es mayoritariamente femenino. Incluso muchas de las emprendedoras lo hacen porque el sistema patriarcal sigue considerando esas diferencias salariales y de condiciones que muchas veces tienen que soportar las mujeres. Entonces, muchas mujeres optamos por el autoempleo para poder tener una situación de vida pues, más digna, ¿no? Entonces, si este sector se debilita, otra vez las personas que caigan en el desempleo van a tener muchas cara femenina. Luego también hablando de la precariedad que comentaba Miquel, yo creo que hay que diferenciar también las condiciones en las que están las personas que trabajan en el comercio tradicional, o por lo menos en la mayoría, o lo que yo conozco, y las que están trabajando en las grandes cadenas. No tiene nada que ver la relación humana y la relación económica entre el sector de comercio pequeño, hostelería cuando menos familiar, a la que está detrás de esas grandes empresas que estamos comentando. Y luego, algo que no podemos olvidarnos es que el comercio da vida a la calle. Siempre hemos dicho que las calles las mantenemos vivas, que las mantenemos limpias, que las mantenemos iluminadas, más seguras, y todo eso es verdad. Pero también nos sirven para sacar a la gente a la calle, porque hemos visto en esta pandemia, nos hemos dado cuenta de los sociales que somos, de las ganas que tenemos de volver a relacionarnos, de volver a salir a la calle. Y tenemos que decir que cuanto más aislados estamos, mucho más manipulable es una sociedad. Cuanto menos relaciones tenemos entre nosotros, más posibilidades tenemos de que se nos manipule, de que nos asusten de alguna forma, como se está haciendo en estos últimos meses. Y yo creo que lo que tenemos, como digo, que es relacionarnos, crear lazos de unión entre las personas, crear un tejido que nos nutran como personas, unas redes sociales, de alguna forma, que nos procuren un desarrollo emocional sano a las personas, ¿no? Yo creo que ese espacio lo tenemos que reivindicar, y ese espacio precisamente lo podemos reivindicar cuando las calles están vivas, y las calles vivas se mantienen de alguna forma gracias al comercio y a la hostelería, ¿no? Entonces, diciendo todo esto, quisiera pasar a plantear un poco qué soluciones puedo ver yo que tiene esto, ¿no? ¿Qué se puede hacer para mantener, como digo, esas calles vivas y con un comercio más ordenado, más pequeño, más local? Yo creo que ahí es una partida a tres bandas. Por un lado tendrían que estar las instituciones, por otro lado tendríamos que estar el sector y, para terminar, la sociedad.
Entonces, las instituciones, ¿en qué nos pueden ayudar? Las instituciones nos pueden ayudar, lo primero, creando campañas de concienciación, porque ya hemos visto que nosotros hacemos un aporte importante a la administración. Luego, si no nos tienen en cuenta, si están apoyando otro tipo de modelo, por algo será. Desde luego, no podemos entender esas razones. ¿Qué hay detrás de que impulsen modelos económicos y de compra que no aporta nada a las arcas y a la sociedad en definitiva, ¿no? Pues yo creo que lo primero, una campaña de concienciación para que nos demos cuenta realmente de lo que esto significa y como consumidores y consumidoras que tenemos gran responsabilidad en el tipo de vida que queremos tener, ¿no? Sería ayudar a la modernización del sector, fomentando la formación, fomentando el acercamiento a los TIC. Necesitaríamos que las ciudades sean más amables, que sean más funcionales. Se ha gastado, se ha invertido mucho dinero en crear los accesos a las áreas comerciales y ahora yo creo que ya es hora de invertir también en que nuestros pueblos y nuestras ciudades estén más apetecibles para salir, para disfrutar de la calle y para relacionarnos, que es nuestro núcleo o sea, nuestro espacio de siempre, ¿no? Es verdad que el sector también tiene su parte, ha sido un sector que podemos decir que ha sido poco tradicional, pero yo creo que la gente que estamos ahora tenemos ganas, nos gusta, a mí me encanta el comercio por lo que me posibilita de relacionarme con la gente, ¿no? Y yo creo que estamos dispuestos a reinventarnos de alguna forma esa palabra que tanto se está hablando últimamente, ¿no? Yo creo que sí que tenemos que hacer un análisis de qué tipo de consumidores hay ahora, qué necesidades tienen las personas, qué necesidades hay en la sociedad y nos daremos cuenta que con precariedad o no, la mayoría de la gente está trabajando, la mayoría de la gente vive con prisas, tenemos un estilo de vida, estamos optando por un estilo de vida, entonces nos tenemos que adaptar a ese estilo y nosotros yo creo que tenemos que ofrecer, aparte de nuestro espacio físico, un espacio virtual donde podamos seguir apoyando, asesorando a las personas de una forma también virtual, donde facilitemos un poco, ¿no? Donde las personas vean cuál es nuestra esencia como sector de servicios, ¿no? Como nuestra esencia es un apoyo a los consumidores y dar un servicio y cubrir esas necesidades que tienen las personas, ¿no? Y luego, por último, pues la tercera pata del banco o el tercer eje sería la propia sociedad, ¿no? Cada vez que hacemos una compra, estamos haciendo una opción, estamos tomando parte de alguna forma. O sea, yo creo que todas las decisiones de compra son decisiones políticas, porque estamos de alguna forma creando, impulsando un modelo de sociedad. Yo, como os he dicho, creo que el comercio tiene su parte porque de alguna forma lo que hace es un reparto de riqueza más equitativo, ¿no? Sabemos que la riqueza concentrada cuando se concentra la riqueza en unas manos, viene a consecuencia de eso mucha desigualdad. Entonces yo creo que apoyando a los pequeños se puede repartir mucho más la riqueza y bueno, yo creo que por ahí yo es donde quiero apelar a la responsabilidad que tenemos como consumidores, ¿no? Hay una frase que me la he apuntado porque me dijo una amiga el otro día que decía, por cada euro que gastamos, votamos por el mundo en el que queremos vivir. Entonces, como os digo, así quiero terminar, ¿no? Apelando a la responsabilidad, porque habrá gente que no le importe y que estas cosas le suenen muy a vacío, pero yo creo que la mayoría de las personas sí que apostamos por un mundo más justo, más equilibrado, más racional, donde lo local tenga más peso, donde las personas seamos consideradas, al fin y al cabo, el centro y alrededor de lo que todo el sistema económico tiene que pivotar, ¿no? Ahora estamos pivotando las personas alrededor de la economía y ojalá esto nos sirviera para darle una vuelta y volver un poco a un sistema económico más racional y más equilibrado. Vale, eskerrik asko. Bueno, parece que ya está la gente animándose a hacer comentarios. Lo mismo, os animo a hacer comentarios, preguntas. Por ejemplo,
Rebelnesca nos dice: todos los sectores están relacionados, un cambio de modelo integral, y eso supone también revisar nuestras prácticas como consumidoras. Consumir es un acto político que realizamos continuamente. Ahí lo estamos viendo y es un poco como Elena ha acabado su intervención, diciéndonos que la compra en sí es una decisión política, que es lo que también nos dice esta compañera. Se ha hablado también de que es un sector feminizado en el sentido de que es la salida que tienen muchas mujeres para poder, digamos, salir adelante en su proyecto vital. En ese sentido, pues aquí también hemos tenido algún comentario. Las mujeres apostamos por el autoempleo, nos dice Esti, por no soportar el patriarcado económico. Con la destrucción del comercio local, destruyen nuestros modos de vida. Y luego también me ha parecido interesante que ha comentado Elena, el tema de qué aporta el pequeño comercio y qué aporta, llamémosle el grande, la multinacional, cuando hace un regalo que puede ser simbólico, que puede ser, llamémosle, para lavarse la cara, y en ese sentido, pues Maite nos dice, además dona dinero acumulado con la sobreexplotación en los países más pobres. No es solo el problema de los impuestos que paga aquí, sino de lo que hace allí. Bueno, pues por hacer un pequeño resumen rápido, lo que ella nos ha dicho, esto es una rueda y en esa rueda todas las piezas tienen que encajar. Nos ha hablado también de la logística y de lo que están aportando, pero no en positivo, sino en cuanto a la precariedad y al fomento de la misma. Pues, por tanto, pues desde luego yo en mi opinión, ha puesto claves bastante interesantes encima de la mesa. Bueno, eta hurrengo txanda da Amets Ladislao. Nuestra siguiente invitada es Amets Ladislao. Ella nos va a hablar de la situación del primer sector, es baserritarra, trabaja en un proyecto en Herrigoite, en Vizcaya, y pertenece a la ejecutiva del sindicato N en Vizcaya y es también miembro de Charle. Ella, Amets, nos va a hacer un repaso a la situación actual, a los problemas que están surgiendo en esta coyuntura. Como ejemplo, hemos visto las trabas a las ferias que ha habido en estos momentos y cómo se está apostando por las grandes superficies que no tienen traba ninguna. Son problemas que ahora se agudizan, pero problemas que vienen de antes y que tiene el sector, digamos, endémicos, ¿no? Por lo menos en las últimas fechas. También nos va a hacer una propuesta de alternativa o cómo puede ser la soberanía alimentaria una alternativa y nos pondrá ejemplos de cómo se puede llevar a cabo. Y luego nos dará su opinión sobre qué políticas públicas hay o qué papel debieran de jugar las políticas públicas y cómo debería estar estructurada la distribución y el consumo. Kaixo Amets, ongi etorria, eta aurrera, hau da zure txanda. Kaixo, arratsaldeon danori, eskerrik asko gu bebai gonbidatzeagaitik hemen egoten. Bueno, hemos visto cómo con esta crisis del COVID la alimentación ha tenido un protagonismo bastante inusual, ¿no? Más si cabe, como tú bien has comentado, cuando nos prohibieron ir a las plazas semanales a los pequeños baserritarras, pues conseguimos sacar el problema a la calle y es verdad que queremos agradecer porque más de 300 agentes firmaron un manifiesto a favor de que no se cerrarían las plazas y para nosotros pues fue un aire de soplo, o sea, como un aire importante, ¿no? Ver que existe ese apoyo ideológico hacia el movimiento baserritarra y hacia la actividad que hacemos. Estamos viendo también que hay como una especie de boom hacia nuestros productos, que hay gente que se está interesando, pero lo que creemos también es que esto puede ser una moda, ¿no? Y como todas las modas pueden ser pasajeras, por lo que pedimos un poco que se recupere la perspectiva del baserritarra, que es dar pasos cortos pero con largas miradas. ¿Por qué? Porque ha pasado muy poco tiempo desde que estamos sumergidos en este problema, ¿no? Entonces, todavía cualquier conclusión que se saque es muy precipitada, por lo que hay que esperar, pausar y ver qué es lo que va a pasar. Lo que sí que estamos viendo con el COVID es que está sacando a la luz viejos problemas que ya teníamos desde el sector, ¿no? El sector está muy precarizado, antes del COVID, con el COVID y después del COVID seguirá precarizado seguramente, porque ni a la administración ni la parte consumidora consideran este sector como estratégico, ¿no? Nuevos problemas que estamos viendo, problemas coyunturales, pues en Nafarroa estamos viendo cómo hay dos industrias grandes que les han dicho a los pastores que ya no les iban a recoger más leche. Es un problema coyuntural, sí,
pero lo único que queda claro es que los pequeños pastores están muy desprotegidos ante la gran industria, ¿no? Que mañana deciden cortar y ahí dejan tirada a un montón de gente, ¿no? Las plazas, estas semanales, las que prohibieron, como es mi caso, nosotros vamos a la plaza a vender, suelen estar medio vacías y ahora están llenas, ¿no? Pues la gente pues, ha sentido que tenía que ir y están viniendo. Y lo único que queda claro es que hay pocos baserritarras, ¿no? Que en realidad, a pesar de que nuestro modelo estaría en marcha, pues no habría suficientes baserritarras para alimentar a toda la población. Desde la Administración hemos visto cómo se nos decía que nuestros excedentes se los venderíamos a Eroski, a Mercadona y a Carrefour, ¿no? Vuelve a ser una situación coyuntural que tiene que ver con el COVID, pero es que nosotras ya estamos hartas de ver cómo las políticas públicas están solo pensadas en beneficios de los más grandes. Y también estamos bastante enfadadas ya con la distribución, con la gran distribución, que es la única que está obteniendo beneficios económicos de todos los problemas que tiene el primer sector. Son viejos problemas, el acceso a la tierra, el modelo intensivo de producción de alimentos, estas políticas públicas diseñadas solo para unos grandes y la distribución feroz que solo piensa en sacar beneficios económicos. También vemos a la parte consumidora, como hemos dicho al principio, pues muy bien intencionada, pero bastante despistada al final, pues se pierde un poco entre tanto mensaje y tanta publicidad que le llega por todas partes. Visto este panorama, lo que decimos alto y claro es que el sistema alimentario que tenemos no nos sirve, no le sirve a nadie, ni siquiera a este planeta. Entonces, este sistema alimentario solo le obedece al capital, solo obedece al negocio. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que alimentarse es una necesidad básica de las personas para poder sobrevivir. Es necesario comer, por lo que no debería de estar alimentando el capital. Porque la alimentación parece que es solo problema del primer sector, pero es que la alimentación va unida a toda la sociedad, va unida al medio ambiente. Pues si efectivamente solo tenemos un modelo intensivo de producción de alimentos, estamos hablando de monocultivos, de cultivos, organismos genéticamente modificados. Estamos hablando de cultivos que necesitan un montón de abonos químicos y un montón de pesticidas. En ganaderías estamos hablando de un montón de medicinas, hormonas, antibióticos. Hablamos de alimentos que se deslocalizan y luego hay que andar transportándolos de un sitio a otro del planeta, con lo que esto supone para el medio ambiente. La alimentación también tiene que ver con la salud. Las dietas se van homogeneizando, todo se recoge en verde, la maduración de las cosas se da en las cámaras. Esto nutricionalmente yo me imagino que tendrá sus taras y su repercusión en la salud. Y ni qué hablar, como hemos dicho, de los pesticidas, antibióticos, etcétera, etcétera. Pero también tiene que ver en la economía. Cuando hablamos de modelos de producir alimentos y hablamos del modelo intensivo, hablamos de que todo el dinero queda en unos pocos y muy grandes. Y también hablamos de paisaje, pues cómo no, con sus monocultivos todo el paisaje cambia, incluso el monte. Bueno, también el sector forestal, solo hay que ver cómo están nuestros montes llenos de eucaliptos, ¿no? Y también es cultura alimentarse, porque vamos perdiendo saberes y sabores tradicionales de siempre. Y también esa sensación de antes, ¿no? Del comer, que nos juntábamos las personas, con esto del COVID, que sí que ahora nos queremos juntar. Antes comer era un acto para socializar, bien en familia, con los amigos, o lo que sea. Pues cada vez tenemos menos tiempo para comer, cada vez comemos más solas las personas, ¿no? La alimentación, como bien se ve, deja huella en toda la sociedad. Pero es que de las personas depende qué tipo de huella queremos dejar. El eje de nuestro discurso es que hay que construir un nuevo sistema alimentario. Tenemos que ser capaces de generar a medio o largo plazo un diseño de unas estrategias alimentarias locales, no globales, como es lo que está pasando. Si vamos a hablar de construir futuro, no podemos caer pero en los errores de siempre, porque no se trata ahora de tener una varita mágica y cambiar de la noche a la mañana. Eso no va a poder ser. No podemos ahora construir una quimera que a la larga no nos lleve a nada. Ahora mismo lo que hay que hacer es construir unas bases sólidas para un proceso que nos lleve al cambio. Esas bases sólidas son las importantes. Y desde el movimiento Baserritarra tenemos la propuesta de soberanía alimentaria en este término. La soberanía alimentaria, pero, es un concepto político, porque nosotros no estamos solo hablando de mejorar nuestros derechos laborales o de que todo se haga con unas técnicas concretas. No, nosotros estamos hablando de que hay que cambiar todo el sistema y volver a empezar desde una perspectiva más justa. Es nuestra aportación desde el primer sector a toda la sociedad, pero para un mundo mejor, para que toda la sociedad vivamos mejor. Por eso siempre hablamos de concepto político,
¿Por qué? Porque para conseguir soberanía alimentaria tiene que cambiar el modelo agrícola. Efectivamente, hay que cambiar a la agricultura sostenible, porque a día de hoy lo que está pasando es que se producen alimentos de cualquier manera y luego hay que gastar un montón de dinero en publicidad para vender esos alimentos. A día de hoy, el acceso a la tierra es imposible. Hay un acaparamiento de tierras brutal, una deslocalización, como he dicho antes, y todo o casi todo está pensado a exportar. Y un ejemplo claro de esto lo tenemos aquí en Nafarroa, en Caparroso. Tenemos una granja, una macrogranja de 5.000 vacas lecheras. Esto es una empresa enorme en un sitio que no hay hierba, que es lo que comen las vacas, produciendo miles de litros de leche que no se están bebiendo en el sur de Nafarroa y con unos sueldos de miseria para los trabajadores de esa cuadra. Desde ENE y desde Chalde defendemos una agricultura familiar a pequeña escala, una agricultura diversificada, una agricultura pensada para el consumo local, una agricultura respetuosa con la naturaleza y con sus ritmos. Es un modelo más sano, más sostenible y más justo. Y es un modelo de mujer, porque en nuestro imaginario colectivo asociamos un caserío pequeñito, diversificado, con una mujer y un gran tractor enorme y hectáreas a un hombre. Por lo que, gracias a las mujeres que han sabido mantener ese modelo, hoy en día estamos hablando de esto. Yo trabajo en una cooperativa, en un proyecto colectivo, de 40 vacas de leche. Transformamos toda la leche y todo vendemos directamente. No nos movemos ni 15 kilómetros de nuestro caserío. A día de hoy, 11 personas formamos parte de este proyecto y muchas de esas personas jóvenes. Este es el modelo que hay que defender. Pero no solo tiene que cambiar la agricultura, como hemos dicho, también tiene que cambiar las políticas públicas, porque a día de hoy lo que está pasando es que mientras más grande seas, mientras más tierra poseas, más dinero recibes. Da igual que la trabajes o no, no tienes ni que ser agricultor. Da igual cómo la estés trabajando o no, da igual qué modelo de producción elijas. Simplemente con que poseas tierra y mucha, recibirás ayudas y muchas. Para instalarte aquí, en la Comunidad Autónoma Vasca, necesitas un mínimo de tierras, necesitas ser de un tamaño para arriba y necesitas obtener unos beneficios mínimos al año, si no, nadie te ayuda. Y nosotras siempre nos preguntamos, ¿es así como esta administración va a hacer atrayente este sector, poniéndolo tan difícil desde el principio? Cuando hablamos de políticas públicas, muchas veces se nos olvida la compra pública de alimentos, porque la administración compra mucha comida, que no se nos olvide. Y ya estamos cansadas de negociar con la administración cuando hablamos en las escuelas públicas y el modelo de comedor, les hemos ofrecido una alternativa real de cambio de modelo y la administración no ha querido dar un solo paso en este sentido. También queremos hablar de la distribución. Hemos visto cómo en el Estado español ha habido muchísimas protestas de agricultores quejándose de los precios. Es una realidad del sector, efectivamente, a la que hay que hacerle frente, porque todo a día de hoy depende de lo que la gran distribución quiera. Pero como hemos explicado antes, también va muy unido al modelo agrícola que tenemos. ¿Por qué? Porque si tendríamos un modelo que está pensado a más pequeña escala, al consumo local, más diverso, este problema sí se daría, porque seguiría habiendo gran distribución, pero no se daría a tanta escala, no repercutiría a tanta gente que trabaja hoy en día en el primer sector. Los sistemas alimentarios locales se tienen que basar en el comercio local, así de claro. No sabemos cómo va a quedar la hostelería ni el pequeño comercio después de esto, pero nos imaginamos que muy tocada, por lo que creemos que es el momento perfecto para hablar del modelo del pequeño comercio, porque creemos que por mera supervivencia, no porque nadie quiere, también muchas veces el pequeño comercio ha entrado en esta batalla de compro lo más barato posible para vender lo más caro posible. Y eso no puede ser. Para nosotras se tiene que volver a dar una reconstrucción de este modelo. Tiene que volver a hablarse de cómo lo vamos a hacer. Se tienen que tejer alianzas entre el pequeño comercio y el movimiento baserritarra. También creemos que hay que reformular estas plazas semanales tan famosas últimamente y hay que impulsarlas, porque existen en casi todos los pueblos, pero no se le da la importancia que tiene, o no se anuncia, o no se ponen en sitios un poco decentemente, ni siquiera cubiertos a veces. Y para acabar, creemos que el consumo es clave. Ya hemos dicho que el sistema no se va a poner de nuestra parte, porque nosotras nos planteamos su mera forma de ser. Por lo que las personas somos clave y nuestro consumo es clave. Aquí ya se ha hablado de eso. Hay una frase muy famosa que dice que el primer acto político del día es el desayuno, ¿no?
Pues en eso tenemos que tener la conciencia, porque en todos los pueblos existen alternativas de consumo, existen grupos de consumo, existen supermercados cooperativos, existen estas plazas semanales, existen tiendas aliadas también. Todavía es cierto que desde el movimiento Baserritarra, por lo menos, no tenemos la herramienta para poder surtir a toda la sociedad, a grandes ciudades, pero ahí tenemos un reto, ahí tenemos que tejer las alianzas y ver qué trabajo hay, qué es lo que hay que hacer y qué es lo que se puede hacer. Los pequeños baserritarras, como estamos acostumbrados a ser los últimos de la administración también, nos hemos puesto en marcha, nos hemos organizado entre nosotros y hemos conseguido tejer redes y ofrecer producto casa por casa. Hemos conseguido hacer de un problema una oportunidad y con eso me quiero quedar, porque el COVID lo que nos ha enseñado es qué es lo básico, que lo básico no era el fútbol, no eran los coches, que lo básico nos ha enseñado que es la alimentación, es la salud, es la limpieza y son los cuidados. Y en eso tenemos que empezar a poner la mirada. Y de ahí, si conseguimos tejer alianzas y redes en todos estos temas, seguramente conseguiremos hacer las cosas mejor. Vale, es que ricasco, Amets. Bueno, nos has dado una visión clarísima y contundente de cómo está el tema. Y el desayuno es el primer trabajo político del día, porque todo es política, hasta el desayuno, eso está claro. Nos están llegando más comentarios, vamos a hacer un repaso rápido. Oso importantea lehenengo eskutik bere ametsa entzutea. Errepaso galanta, bizkai ganen yogurra gozoa. Trabajemos por un modelo de consumo diferente, nos dice Alba, productoras y consumidoras mano a mano. En las grandes ciudades también tenemos alternativas como Labore, pero necesitamos más socios para seguir. Un poco lo que comentabas del papel que tienen las y los consumidores, que les veías un poco despistados o que pueden acercarse como moda, pero que son clave en todo lo que estás diciendo, o somos clave, ¿no? También nos comenta Esti, los trabajos remunerados tienen que estar al servicio de la vida. Eso implica que muchos tendrán que desaparecer. Bueno, sin más, nos están llegando también más comentarios. Os animamos a que sigáis en los pocos minutos que nos quedan, que hagáis preguntas. Esta es la oportunidad de preguntar a nuestros y nuestras compañeras. Gure Planeta nos comenta agroecología orain y David Mangado nos comenta también la compra como decisión política, que es lo que ya hemos comentado, y el comercio local y producto de cercanía como motor y engranaje social. Y es que en el fondo todo está conectado. Está conectado el comercio con el primer sector, con la juventud, con la precariedad, como está conectada, como Amecha ha denunciado, como está conectada la administración en su política hacia los comedores o como consumidor de productos, ¿no? Bueno, Rebelnesca nos dice, necesitamos soberanía alimentaria y un modelo agroecológico feminista. Sin duda, también nos ha hablado Amets del papel de la mujer y el modelo que está impulsando y que una vez más el tractor está en otro lado, pero el tractor social de este sector desde luego es la mujer. Y bueno, teníamos una pregunta concreta hacia Miquel, a ver si la podemos tener en pantalla, porque... Sí, aquí está. Eragin, ¿contempláis la acción y situación de las y los jóvenes nativos migrantes desempleados? Pues nada, esto es directo, Miquel. Entiendo que la pregunta es sobre los migrantes que, digamos, que se han desplazado aquí ahora. Sí, nosotros lo que vemos con Eragin, podemos decir por una parte que hay mucha gente que ha venido de otros países que no conoce la realidad, podemos decir, para organizarse en el ámbito sindical, por ejemplo, o que si lo ve, lo puede haber contemplado, digamos, por a través de los medios, pero que le faltan también recursos sociales para tener acceso a ellos, pues de conocer a gente que está ya organizado o afiliado a un sindicato o lo que sea. Y nosotros sí que hemos visto que hay gente, sobre todo en este caso a nosotros nos han venido bastante gente de origen latinoamericano que han venido a nosotros también pues un poco porque entre ellos les han aconsejado venir a Eragin, al principio simplemente para hacer algún tipo de consultas, pero a nosotros nos gusta mucho ver cómo se rompen esas barreras que puede haber en determinados momentos de llegar también a gente que ha venido de otros países y que muchas veces están muy desamparados por la situación económica que viven, pero también la falta de recursos, digamos, de tejido social para poder organizarse y responder a estas situaciones. Por lo tanto, nosotros tenemos como un claro objetivo
también poder llegar a esos jóvenes migrantes que están trabajando normalmente en unas condiciones muy malas, pues hay un aprovechamiento y un abuso muchas veces de los jóvenes migrantes para poner condiciones muy malas. Un claro ejemplo es, por ejemplo, en los repartidores de Globo, la práctica mayoría de ellos son trabajadores migrantes que muchas veces no tienen otra cosa a la que agarrarse y acceden a estos empleos, y en cuantas peor condiciones estés, peor estás también para poder organizarte de la forma tradicional y necesitas de nuevas fórmulas para dar respuesta a tu situación. Por lo tanto, sí que veremos como objetivo claro llegar también a los jóvenes migrantes. Oso, ¿no? Bueno, y nos ha llegado una pregunta de Esti, que dice que es para los tres, y bueno, a ver qué opináis. Brevemente, porque ya sabéis que esto es lo que tienen los temas virtuales, que tenemos una hora, pero bueno, yo entiendo que es interesante que lo contestéis las tres. ¿Creéis que las instituciones políticas están preparadas para abordar lo que nos planteáis? Venga. Ahmed se empieza, venga. ¿Están preparadas? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que no hay voluntad política a día de hoy. Nosotros tenemos súper claro que, habiendo voluntad de defender un modelo por encima del otro, es por supuesto que estarían preparadas. Lo que pasa es que a día de hoy en nuestro sector la administración lo que quiere es que exista el modelo intensivo sobre todo, y nosotros de una manera folclórica. Y nosotros venimos a decir que no, que un modelo se come al otro, que o se defiende el modelo baserritarra a pequeña escala, o si no, se está defendiendo el otro. No se puede andar a todo. Y es a lo que está jugando la administración, y eso no puede ser. Si hubiera voluntad política, y es lo que tiene que haber, por supuesto que la administración está preparadísima. Bueno, ¿y cuál es la opinión de Elena? Bueno, yo creo que las instituciones, si nos preparas, tenemos la posibilidad, o por lo menos, sí, creo que la posibilidad de prepararlas. Todo va a depender de la presión que sientan. Y el tema ha sido que yo creo que estos años ha habido tal individualización de la sociedad, en mi opinión, que al final cada uno, si vamos por nuestro lado, es cuando no vamos a hacer nada. Yo creo que esta situación lo que nos ha demostrado es que o nos ayudamos unos a los otros, unos sectores a los otros, unas personas a las otras, o no vamos a poder, o al final la sociedad justa y de bienestar a la que aspiramos las personas por derecho no la vamos a poder conseguir. Entonces, si esto es un punto de inflexión para organizarnos, para empezar a presionar más a las instituciones y para impulsar un cambio de modelo, pues, pero yo creo que va a depender al final de la presión que hagamos desde abajo. La sociedad va por delante y las instituciones luego se adaptan a lo que la sociedad les suele demandar. No digo que sea fácil, porque hay muchos intereses y grandes empresas por detrás que marcan esos intereses y esos ritmos, pero bueno, yo creo que a nosotros, en lo que está en nuestras manos, no nos queda otra que intentarlo. Vaya, oso ondo. Eta Mikel, zein da zure iritzia? Sí, nosotros lo que vemos en cuanto a la juventud es que, con una metáfora, podemos decir que se ponen tiritas, pero la vida se sigue haciendo, pues las condiciones de precarización son cada vez mayores. Se ponen ayudas para los alquileres, muy pocas y que llegan muy justo, pero no se regula el alquiler de la vivienda, no se regulan las condiciones laborales, se permite contratación temporal por todas partes, se fomentan el modelo de ciudad, en este caso de Bilbo, de eventos masivos con contratación de trabajos de 4 días, 3 días, el BBK Live y lo que pasó el año pasado, digamos que se montó muchísimo revuelo por las condiciones laborales que tenían y es el modelo que se está fomentando. Por lo tanto, claramente decimos que desde las administraciones públicas no se está intentando dar la vuelta a esta situación y que también se utiliza como una forma de mejorar los datos de empleabilidad. Pues una persona que ha trabajado un día en el mes puede, depende cómo se calcule, ser un número menos en las listas de desempleo juvenil. Vale, va oso ondo. Bueno, pues hemos llegado al final de esta charla. Ha sido un verdadero placer contar con vosotras tres. Nos habéis dado, sinceramente, un montón de claves, cada uno en el sector que ha tocado y, desde luego, eskerrik asko benetan. Y, bueno, deciros que las jornadas de alternativa continuarán, que estéis atentos porque seguiremos semanalmente tocando varios temas. Y, bueno, pues en este 1 de mayo, este es nuestro granito de arena en lo que entendemos que tiene que ser empujar hacia lo que la clase trabajadora tiene que hacer, que es hacerse protagonista y que nos dejen hacernos protagonistas también. Pero, desde luego, tendremos que conseguir labrar nuestro futuro.
Eskerrik asko denoi eta hurrengora arte. Zeueri.